Quiero presentar algunas de las cosas que dirá la Comisión de la Verdad en su informe final, el 28 de junio de este año, en particular sobre este caso. Para el desarrollo de la investigación en relación con el caso de estas ejecuciones extrajudiciales, la Comisión de la Verdad recopiló 1.042 entrevistas a víctimas, 178 entrevistas a comparecientes y 402 entrevistas a expertos, testigos y otros actores que aportaron información relacionada con hechos, dinámicas y contextos de las ejecuciones extrajudiciales. De igual manera, la Comisión recibió de distintas organizaciones y sectores de la sociedad civil 320 informes y 91 casos relacionados con ejecuciones extrajudiciales. De esta investigación quiero subrayar 10 afirmaciones de verdad que la Comisión fundamentará en su informe final. Primera, los asesinatos y desapariciones forzadas bajo la modalidad de combates simulados, ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos en su periodo de exacerbación, años 2002 a 2008, fueron crímenes de guerra y de lesa humanidad que se cometieron como parte de una política de gobierno que tuvo apoyo de otras ramas del poder público para incrementar las cifras de muertes del enemigo, legitimar la política de seguridad oficial y publicitar su efectividad. Al privilegiar las muertes en combate sobre cualquier otro resultado militar, se incentivó la comisión de graves violaciones de los derechos humanos e infracciones al DIH a través de un sistema de disposiciones legales y extralegales nacidas desde el mismo gobierno e implementadas al interior de las fuerzas militares. Segundo, las disposiciones legales fueron aquellas leyes, decretos, directivas ministeriales y las circulares y directivas emitidas por las fuerzas militares que dieron el marco legal para implementar el sistema de conteo de cuerpos como resultado operacional por excelencia y evitar una posible investigación efectiva de esas acciones. Las disposiciones extralegales de la política se basaron en aquellas órdenes y modos de actuación de las fuerzas militares y del Gobierno Nacional que, si bien no se encontraban escritas en la normatividad, en la práctica ocurrieron con grado de frecuencia que da cuenta de su institucionalización. Tercero, los principales responsables son el Ejército Nacional. Sin embargo, la Comisión constató que en estos hechos se consolidó un entramado de actores estatales y no estatales con diferentes niveles de jerarquía, participación, responsabilidad y relaciones entre ellos, tales como los grupos Gaula, la Armada Nacional, el DAS, la Justicia Penal Militar, el Consejo Superior de la Judicatura, empresas multinacionales, grupos paramilitares, entre otros. Cuarto, las víctimas de estos hechos provinieron de los sectores poblacionales más vulnerables y fueron seleccionadas por habitar ciertos territorios considerados como auxiliadores de la guerrilla, por considerarlas prescindibles para la sociedad o por asumir su condición de integrantes de grupos armados, principalmente de guerrillas, sin corroborar su condición y sin encontrarse en enfrentamientos armados. En momentos en que se solicitaba el combate a los grupos paramilitares y grupos post-desmovilización, las víctimas fueron reportadas como integrantes de estas agrupaciones. Las víctimas también fueron en su mayoría hombres jóvenes. Quinto, el modus operandi de las ejecuciones extrajudiciales trajo como consecuencia la implementación de una cadena de acciones fraudulentas antes, durante y después de la realización del crimen, en las cuales llegaron a participar de forma consciente efectivos de todos los rangos de la fuerza. Sexto, dentro de estas acciones fraudulentas se puede evidenciar una alta malversación de fondos del Estado, los cuales se destinaron para financiar esta práctica criminal. Hubo un uso inadecuado de dinero proveniente de los gastos reservados, el cual terminó en manos de civiles y militares que participaron directa e indirectamente en estos hechos, así como también se suministraron bienes como armamento, municiones o equipamiento a grupos paramilitares, usados como moneda de cambio para fortalecer el vínculo de estas estructuras armadas ilegales y planificar bajas bajo la simulación de combates. Séptimo,
A pesar de que se exacerbaron en el año 2002 y escalaron a una política de Estado, estos hechos han ocurrido por lo menos desde los años 80 hasta la actualidad en Colombia. En el periodo previo del año 2002 se pudo dar cuenta, desde que en los años 80 esta dinámica estuvo asociada principalmente contra quienes se consideraron la base civil de las guerrillas, personas relacionadas con ideas de izquierda y reivindicación de derechos, como pertenecientes a grupos guerrilleros, bajo la justificación de la eliminación del enemigo interno, y tanto el Ejército Nacional como la Policía Nacional estuvieron involucrados en hechos de esta naturaleza. Octavo, a pesar de que en la segunda mitad de los años 90 varios organismos internacionales advirtieron sobre estos hechos, y además que los Estados Unidos contaban también con información que establecía que la práctica del boicot se estaba llevando a cabo en Colombia, estas denuncias e informaciones no fueron tomadas en cuenta para frenar las dinámicas que llevaron a su ocurrencia y, en consecuencia, facilitaron que la práctica se exacerbara en el periodo 2002-2008, gracias también a los recursos obtenidos a través del Plan Colombia. Noveno, en el desarrollo de esta política fue evidente la articulación que tuvieron efectivos del Ejército Nacional con grupos paramilitares. Como se deriva de los testimonios de responsables y víctimas, junto con las investigaciones de organismos internacionales de protección de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y de la Fiscalía General de la Nación, la coordinación constante con paramilitares fue central en la realización de las ejecuciones extrajudiciales, ya que este relacionamiento estuvo ligado a la exacerbación de la práctica entre el año 2002 a 2006, año en que culmina la desmovilización colectiva de estos grupos armados ilegales. A la luz de esto, esta dinámica fue más allá de la relación del Ejército Nacional con estas estructuras criminales. En contravía del deber constitucional de la fuerza pública, este relacionamiento se ejecutó en la mayoría del territorio nacional, se basó en acuerdos para que los paramilitares hicieran presencia impune en los territorios a cambio de señalar personas o entregar cuerpos de víctimas para presentarlos como bajas en combate. Y estuvo además legitimado a través de la red de cooperantes creada por el Gobierno Nacional. Y décimo, de conformidad con el auto 033 de 2021 de la Jurisdicción Especial para la Paz, existe un estimado de 6.400 víctimas en el periodo 2002-2008. Sin embargo, tal como lo expresó el órgano judicial y como lo identificó esta comisión, esta es una cifra preliminar que puede tener variaciones en el futuro. La información acopilada por la Comisión de la Verdad da cuenta de que, conformidad con el número de hechos que no han sido conocidos por la justicia y las alarmantes cifras de personas desaparecidas, efectivamente aún existe un alto subregistro